Bienvenidos al informativo de Magnificat.tv, dedicado a ofrecer noticias de la Iglesia. Es miércoles 26 de septiembre de 2018. Comenzamos. El Papa ha visitado los 3 países bálticos, Lituania, Letonia y Estonia. En Lituania elogió a los mártires de la dictadura comunista. El Vaticano ha llegado a un acuerdo con el gobierno comunista chino sobre el nombramiento de obispos. Se ignora hasta ahora cuál es el contenido de ese acuerdo. El Papa ha modificado el reglamento de los sínodos de los obispos. El principal cambio es que dejarán de ser consultivos para ser deliberativos. El arzobispo de Filadelfia, Monseñor Chaput, ha afirmado que el Instrumentum Laboris del próximo sínodo sobre los jóvenes tiene 3 herejías. El Dalai Lama ha reconocido que estaba al tanto de los abusos sexuales que cometían algunos de sus monjes más importantes y no hizo nada al respecto. El Papa ha viajado a Lituania, Letonia y Estonia. En el primero de esos países elogió a los mártires de la dictadura comunista. El Papa Francisco llegó el sábado por la mañana a Lituania, primera escala de un viaje que le llevó también a Letonia y Estonia. El Papa destacó que su visita se desarrolla al celebrarse los 100 años de la Declaración de Independencia, un siglo marcado por múltiples pruebas y sufrimientos que han tenido que sobrellevar, detenciones, deportaciones, incluso el martirio. De este modo, el Santo Padre pidió a los lituanos recuperar la memoria de lo vivido para tomar contacto con todo aquello que los ha forjado como nación y encontrar allí las claves que les permitan mirar los desafíos presentes. Por ello, Francisco quiso recordar a los habitantes y autoridades del país: todos han encontrado en estas tierras un lugar para vivir, han vivido juntos y en paz hasta que llegaron las ideologías totalitarias que quebraron la capacidad de albergar y armonizar las diferencias, sembrando violencia y desconfianza. El Vaticano y el gobierno de China han llegado a un acuerdo sobre el nombramiento de obispos. De momento, el Papa ha levantado la excomunión a 8 obispos comunistas. La Santa Sede y la República Popular China han firmado un acuerdo provisional sobre el nombramiento de obispos. El acuerdo fue calificado como increíble traición por el cardenal Joseph Zen, obispo emérito de Hong Kong. El Papa ha levantado la excomunión a 8 obispos fieles a la dictadura. Según las autoridades vaticanas, se trata de una cuestión de gran importancia para la vida de la Iglesia y crea condiciones para una mayor colaboración a nivel bilateral. El portavoz vaticano, Greg Burke, dijo que el acuerdo permitirá a los católicos chinos tener obispos que estén en comunión con Roma, pero al mismo tiempo reconocidos por las autoridades chinas. Por su parte, la personalidad más importante de la Iglesia Católica fiel a Roma en China, el cardenal Joseph Zen, obispo emérito de Hong Kong, ha asegurado que un acuerdo de esta naturaleza es una increíble traición y ha pedido la dimisión del secretario de Estado, cardenal Parolin, del que ha dicho que es un hombre sin fe. Desde ahora, los sínodos de los obispos cuentan con un nuevo reglamento. Ya no serán consultivos, sino deliberativos. Lo que ellos aprueben, una vez firmado por el Papa, será obligatorio para toda la Iglesia. En la oficina de prensa de la Santa Sede ha tenido lugar la conferencia de presentación de la Constitución Apostólica Episcopalis Communio del Papa Francisco sobre la estructura del Sínodo de los Obispos. Episcopalis Communio es un texto, ha aclarado el secretario general del Sínodo, cardenal Baldisseri, que se articula en 2 grandes secciones, una doctrinal, compuesta por 10 párrafos, y una disciplinaria, compuesta por 27 artículos. La principal consecuencia de la nueva reglamentación de los sínodos es que van a ser deliberativos y no consultivos, es decir, que, una vez que el Papa apruebe sus conclusiones, éstas serán de obligado cumplimiento para toda la Iglesia. Eso hasta ahora solo ocurría con los concilios. La diferencia entre estos y los sínodos es que en los concilios tiene derecho a voz y voto todos los obispos y solo ellos pueden votar. En los sínodos no participan todos los obispos, sino una representación de los mismos enviados por las conferencias episcopales. Y además, esto es especialmente importante, un número muy grande de obispos seleccionados por el Papa libremente.
De este modo, el Papa, cualquier Papa, puede conseguir que el sínodo apruebe lo que él desea que se apruebe, simplemente a base de nombrar el número de delegados que considera oportuno y que compartan sus opiniones. Monseñor Chaput, arzobispo de Filadelfia, ha acusado al Instrumentum Laboris del Sínodo sobre los jóvenes, que empezará la semana próxima, de contener 3 herejías. Naturalismo, luteranismo y relativismo. Estas son las 3 herejías que el arzobispo de Filadelfia, Monseñor Chaput, ve en el Instrumentum Laboris o documento preparatorio aprobado por el Vaticano, que servirá de base para el Sínodo de los Jóvenes, que se iniciará el próximo día 3 de octubre en Roma. Chaput empieza criticando el naturalismo que refleja el texto, es decir, la ausencia de referencias cruciales a las realidades sobrenaturales, disertando como si las causas y consecuencias de las circunstancias de que trata solo tuvieran efectos psicológicos o físicos. Así cita Chaput cuando el texto hace mención a desoladoras condiciones del mundo moderno relativas a la sexualidad, pornografía omnipresente, promiscuidad desatada, las lamenta exclusivamente por cuanto desfiguran la belleza y profundidad de la vida sexual y afectiva. Esto, siendo cierto, puede escribirlo igualmente un psicólogo o pensador de cualquier otra fe o de ninguna. Pero lo más grave de estas amenazas a la castidad y lo que se esperaría que destacase un documento elaborado por autoridades eclesiales son sus efectos sobre el alma y el impacto sobre la recepción del Evangelio por alguien herido de esta forma, sostiene Chaput. A continuación, ve Chaput con alarma que el documento expresa una comprensión peligrosamente ambigua sobre la autoridad de la Iglesia, madre y maestra, al presentar el diálogo con los propios jóvenes en el sínodo como un proceso de aprendizaje mutuo. Se lee en el Instrumentum: la Iglesia optará por el diálogo como su estilo y método. Ninguna vocación, especialmente dentro de la Iglesia, puede situarse fuera de este dinamismo continuo del diálogo. Si la Iglesia abandonara su ministerio de predicación, es decir, si se invirtieran los papeles de quien enseña y quien escucha, se invertiría la propia jerarquía y el sacerdocio ministerial colapsaría en un sacerdocio bautismal. En definitiva, nos volveríamos luteranos, dice Chaput. Por último, el arzobispo de Filadelfia acusa al documento de expresar una visión relativista de la vocación, con sus referencias a la santidad personal y a la propia verdad de cada uno. El Dalai Lama ha admitido estar al tanto de los abusos que cometieron algunos de los monjes más importantes de su religión y no hizo nada para evitarlo. El Dalai Lama ha reconocido este sábado por primera vez que estaba al tanto de los abusos sexuales por parte de maestros budistas desde los años 90 y que en 1993 ya discutió el tema con líderes budistas occidentales. En una entrevista con medios holandeses, el Dalai Lama ha afirmado que los testimonios e historias que 4 víctimas holandesas y belgas le hicieron llegar el pasado viernes en un encuentro sin precedentes en Rotterdam no son nuevos para él, porque ya sabía todas estas cosas desde hace varias décadas. Además, especificó que estaba al tanto de las acusaciones contra Sogyal Rinpoche, uno de los maestros budistas más conocidos y polémicos, acusados desde 1992 de todo tipo de abusos a sus alumnos en diferentes centros de retiro en Europa, especialmente en el sur de Francia, país que le está investigando por esta cuestión. Sin embargo, cuando 4 víctimas le hicieron saber al Dalai Lama en persona su historia en un encuentro el pasado viernes en Rotterdam, no parecía ser consciente de la gravedad de lo ocurrido y ponía cara de sorpresa en todo momento. Las 4 víctimas dieron detalles de lo que les pasó y, aunque se mostró a la defensiva al principio, luego prometió tomar cartas en el asunto. Para una de las víctimas, Oan Bilgsma, el líder parece que vive ajeno a lo que ocurre a su alrededor. Mientras los profesores violan a sus seguidores, se rodean de lujos aprovechando su posición de monjes respetables y abusan de personas que solo van buscando respuestas a preguntas existenciales, como le ocurrió a ella. Los otros casos se habían ocultado durante décadas, pero después de los escándalos en la Iglesia Católica, muchas víctimas de budistas empezaron a sacar a la luz su sufrimiento en Reino Unido, Francia, Bélgica, Holanda o Estados Unidos. Un alumno de un centro en la aldea holandesa de Mackinga
Denunció lavados de cerebro, amenazas, recolección de riquezas y relaciones sexuales con mujeres y con niñas menores de edad. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar las causas de la actual crisis que afecta a la Iglesia, el clericalismo y la mundanización. Aunque siguen lloviendo como una tormenta que no cesa las terribles noticias sobre actos de sacerdotes depredadores y también sobre autoritarismo dentro de la Iglesia, hoy quiero fijarme en esta reflexión semanal sobre la actualidad eclesial en un debate que estaría de fondo en la causa de todo esto que está pasando. Para unos, esto no es más que la consecuencia de una actuación clerical, el clericalismo. Un clericalismo que vendría a ser el concepto que la jerarquía tiene de sí misma, incluidos los sacerdotes, como una casta sacerdotal que tiene como primera misión protegerse a sí misma y también salvar el honor de la institución. Esto sería el clericalismo. Pensar lo primero en la casta sacerdotal. Mientras que para otros la causa estaría en el abandono de la espiritualidad, es decir, en una mundanización de la Iglesia, aceptando como bueno lo que el mundo dice que es bueno y después, primero una digamos, mundanización ideológica y después, como consecuencia, una mundanización práctica, es decir, aquello que se ha aceptado como bueno porque el mundo dice que es bueno, después más tarde se lleva a la práctica con las consecuencias que estamos viendo. No me parece a mí que ambas concepciones sean tan distintas. Ya he dicho en varias ocasiones que efectivamente un sector del episcopado entendió su misión como atender y cuidar no solo en primer lugar, sino casi exclusivamente a los sacerdotes y salvar el honor de la institución, dejando en un segundo lugar la protección a los menores. Esto es lo que permitió que determinados depredadores sexuales, determinados sacerdotes, sabiéndolo sus responsables, sabiéndolo los obispos, pues fueran trasladados de parroquia y pudieran seguir cometiendo los mismos horribles delitos. Es un concepto, no digo en absoluto que fuera mayoritario entre los obispos, pero es un concepto del ejercicio episcopal que efectivamente se produjo. Pero es que esto era también un resultado de la mundanización. Es decir, si se hubiera tenido en cuenta la palabra de Dios, se habría visto que, por ejemplo, el Señor resucitado, cuando interroga por 3 veces a San Pedro, cuando le pregunta si le ama, es decir, si hay en primer lugar una relación personal de amor a Jesús por parte del pastor, en este caso era un interrogatorio a San Pedro, y vale para el Papa, vale para cualquier obispo y vale para cualquier sacerdote, tú me amas, le dice el Señor, y después de contestar que sí, a la primera pregunta, a la primera vez que le interroga, le va a decir, cuida de mis corderos, es decir, atiende en primer lugar a los niños, a los débiles, cuida de mis corderos, y después le va a decir 2 veces que cuide de las ovejas, que cuide de los adultos. Es decir, cuando el pastor, sea el sacerdote, sea el obispo, sea quien sea, cuando el pastor ha dejado de mirar la palabra como referente en su vida, se ha olvidado de que en primer lugar tenía que cuidar a los más débiles y se ha olvidado de que en primer lugar tenía que tener con el Señor una relación de amor, es decir, una relación de espiritualidad. Por lo tanto, ambas cosas, clericalismo, mundanización, en el fondo no son más que 2 caras de la misma moneda. Cuando hemos olvidado lo que representa Cristo, lo que debe de representar Cristo en nuestra vida, pues unos, pocos, pero aún así muchos, han llegado hasta extremos de depravación horrible. Pero otros que no han llegado a ese extremo han hecho otras cosas. Por ejemplo, ha sido clericalismo, efectivamente ha sido clericalismo,
y ha sido mundanización lo que al menos en España se ha vivido durante muchísimos años. Es que se consultó a alguien, se consultó al pueblo de Dios para quitar las imágenes religiosas de las iglesias. Se consultó al pueblo de Dios para dejar de rezar el rosario. Se consultó al pueblo de Dios para suprimir la adoración del Santísimo. Se consultó al pueblo de Dios para cerrar los confesonarios. Se consultó al pueblo de Dios para, por ejemplo, quitar incluso los reclinatorios de los bancos y que la gente no se pudiera arrodillar durante la consagración en la Santa Misa. No se hizo consulta. Eso fue clericalismo. El cura decidió y la gente tuvo que tragar. Naturalmente habría habido personas que si se hubiera consultado hubieran estado de acuerdo, pero otras no. Eso fue clericalismo y eso fue a la vez mundanización. Pero es que mundanización también fue dejar de decir lo que enseña la palabra y lo que enseñaba y enseña la tradición en las homilías. Por ejemplo, recordar que la comunión está abierta a todos los que estén en gracia de Dios. Es que mundanización fue no hacer oferta a los fieles de la posibilidad de que vayan a confesarse porque no se está en el confesonario o porque incluso se han quitado hasta los confesonarios. Eso es mundanización y eso es a la vez clericalismo. Y repito, y eso está en la causa de todo lo que está pasando. Insisto, una minoría, por desgracia demasiados, llegaron hasta extremos horribles y otros muchos no llegaron a esos extremos, pero naturalmente hicieron otras cosas que han hecho que la Iglesia pierda su relación con Jesús, no de forma absoluta, pero sí abundante. Por eso, ¿cuál es la causa? La separación de Cristo, la mundanización. Una mundanización que ha tenido también como un elemento importantísimo el clericalismo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues intentar quitar la raíz del problema. Si nos hemos alejado de Cristo, tendremos que volver a Cristo. Tendremos que volver nuestra mirada al Señor. Decir que Cristo es nuestro Salvador y que solo Cristo lo es. Y por lo tanto, que nada de lo que enseña Cristo puede ser tocado. Que nada de lo que enseña Cristo puede ser despreciado. Puede ser suprimido o manipulado. Lo que enseña Cristo, la palabra, y lo que la Iglesia ha enseñado como consecuencia de la interpretación de esa palabra de forma continua, ininterrumpida, a veces pagando el precio del martirio, y que es lo que llamamos la tradición. Es necesario volver a llenar los aljibes personales y familiares del agua fresca, del agua pura, del agua que necesitamos para vivir y que es la espiritualidad. Es necesario volver a Cristo, volver a la fidelidad a su enseñanza, volver al rezo del rosario, volver a la celebración correcta de la Santa Misa, volver a la confesión, volver a la adoración del Santísimo, volver a la espiritualidad. Es necesario que no nos dejemos contagiar por el mundo y que no pensemos que con las leyes será suficiente, porque echa la ley, echa la trampa, y ya hemos visto que eso ha vuelto a suceder. Tenemos que recordar la vieja lección que nos da el Génesis y que, como hemos olvidado, estamos pagando estas devastadoras consecuencias. El Génesis nos enseña, por ejemplo, con lo que le ocurrió a Caín y a Abel, nos enseña que cuando nos alejamos de Dios, el hombre termina por convertirse en el asesino de su hermano. Cuando nos alejamos de Dios, cuando perdemos la espiritualidad, en las pequeñas cosas, en las grandes cosas, en cosas que aparentemente insignificantes, como poder ponerse de rodillas cuando uno está contemplando el misterio de la consagración, o en cosas más importantes como la adoración del Santísimo, y en cosas muchísimo más importantes como la fidelidad a la palabra. Al final, terminamos por convertirnos en el asesino de nuestro hermano. Hay que volver a Dios, hay que volver a la espiritualidad, hay que volver a confiar en la divina misericordia, poner nuestros ojos suplicándole al Señor que esta hora terrible pase cuanto antes, rezando de rodillas para que el Señor acorte esta hora, no sea que esta crisis nos lleve a todos por delante. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si desean estar al día de lo que va sucediendo en la Iglesia, pueden hacerlo en nuestra página web de noticias
católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.